Santo Tomás y el tomismo, y la pregunta, ¿por qué es tan resistido el tomismo? En primer lugar, tenemos que decir que inicialmente las cosas fueron a la inversa. Fue Santo Tomás quien irrumpió con tantas novedades filosóficas y teológicas que sus contemporáneos no estaban preparados para asimilarlas. No solo se anticipó a su tiempo, sino que su inteligencia y su doctrina exceden a todos los tiempos. Luego tenemos que mencionar que llega en un momento de apogeo de la Edad Media, pero también comienzo la decadencia. En un momento en que la universidad comienza a dividirse y a polarizarse en escuelas. Cada orden quiere tener su propia escuela y su propio doctor. Y comienzan las polémicas entre las escuelas. Los dominicos tienen a Santo Tomás como su doctor, pero lo explican con la inteligencia de ellos, de un modo inferior a la mente de Santo Tomás, e incluso defectuosamente haciéndole decir, en muchos casos, lo contrario de lo que había afirmado Santo Tomás. Pensemos en Egidio Romano y la doctrina del ser, pensemos en Durando de San Porciano y la doctrina de los sacramentos, e incluso el mismo Cayetano y el mismo Juan de Santo Tomás 2 siglos más tarde. Los errores filosóficos que se iban filtrando y que aumentaban pasaban como meras polémicas de escuela. El organismo cristiano social todavía estaba sano y no se daban cuenta de estos gérmenes de corrupción interior, lo que podía significar Occam, el nominalismo. Y tampoco las escuelas prestaban mucha atención al desarrollo de la cultura, al aparecer del humanismo, del Renacimiento, con sus gérmenes paganos. La situación fue decantando y se hizo más patética la separación entre el mundo escolástico y el pensamiento moderno a partir de Descartes, del Iluminismo, de Spinoza, Kant. Pero Descartes era creyente. Y Spinoza hablaba de Deus sive natura. Kant era pietista. A Hegel la Universidad de Humboldt le da una medalla como defensor del cristianismo. Pero las filosofías de Descartes, Kant y Hegel penetraban y ya permeaban el protestantismo racionalista del siglo XIX. Y también entraron en el catolicismo europeo continental. En Hegel hay una especie de saturación teológica. Pero sus discípulos se dieron cuenta que el sistema hegeliano puede ser teológico, idealista, teológico, o puede ser perfectamente ateo, un Dios reducido al mundo. Es el tiempo del Atheismusstreit, del combate entre los ateos. Y así, coherentemente, llegamos a pensadores como Nietzsche: si Dios ha muerto, viva el superhombre. ¿A qué seguir con virtudes como la humildad, la clemencia, la misericordia? Viva el superhombre, la voluntad del más fuerte. Wille zum Willen, Willem zum Macht. Voluntad por voluntad, voluntad por fuerza. Pero antes de Nietzsche fue Feuerbach, quien vio perfectamente dónde llevaba esta filosofía iluminista. En su escrito La esencia del cristianismo dice: el secreto de la teología es la antropología. Desde hace tiempo la teología se ha convertido en antropología. Este es el viraje antropológico de la teología. Todo lo que se decía de Dios hay que tener el coraje de decirlo del hombre. En estos momentos, y agravado por los cambios políticos masónicos en Francia, Italia, España, la Iglesia se da cuenta que está desarmada. El iluminismo cuenta con un principio unificante, el principio de inmanencia. El catolicismo está dividido en escuelas y luchas estériles sin ningún principio unificante. De todas partes llegan pedidos a Pío IX para que unifique el pensar católico en Santo Tomás de Aquino. Pero muere Pío IX
Y León XIII, que lo sucede, se encuentra con todas estas solicitudes de obispos de todo el mundo. E inmediatamente al año siguiente de asumir su pontificado, publica la encíclica Aeterni Patris, llamando a todos a un regreso a Santo Tomás. Los frutos son rápidos y grandes. Inicia la publicación de la edición crítica de Santo Tomás. Se funda en Estados Unidos la Católica de Washington. Comienzan las mejores revistas tomistas, Divus Thomas y otras más. Nace el Angelicum, nace el Pontificio Instituto Bíblico y tantas otras iniciativas. Pero ya es tarde. Demasiado tarde respecto a la cultura laica y también tarde para la vida interna de la Iglesia. Voy a dar el ejemplo de Italia, que es el que más conozco porque ahí he vivido los últimos 20 años. Inmediatamente a la unificación italiana, la dirección de la cultura cae en manos de hegelianos, Bertrando Spaventa, Donato Iaia y Giovanni Gentile. Se van sucediendo de profesor a discípulo. Quienes afirman los primeros que la Italia papista ha quedado separada de Europa. Convertir Italia a Europa significa hacer que aprenda Hegel. Y en otros lugares escriben, hacer que Italia entienda a Hegel significa rehacer Italia. Y lo hacen. E Italia se convierte a la filosofía neo-hegeliana o al inicio del 1900 en el actualismo de Giovanni Gentile, quien es ministro de la Pública Educación y redacta los reglamentos para la enseñanza. Y como buen hegeliano, Hegel no niega la religión, el cristianismo, no lo niega. Dice que es la penúltima gran manifestación del espíritu para autocomprenderse, pero es mito y tiene que ser superada por la filosofía, que es ciencia. Y por lo tanto en la escuela los niños en Italia, porque son católicos, tienen que aprender la religión católica. Pero en la universidad hay que desmitificar esto y enseñarle la filosofía hegeliana. Y esa reforma, esas leyes educacionales fueron vigentes hasta hace 40 años en Italia. Por eso decimos que este es el ambiente cultural, esta es la cultura laica italiana, análoga a otros países. Estamos hablando del 1900, del siglo XX. Pero también era tarde para la vida interna de la Iglesia. El iluminismo se había presentado muy atrayente. Desde los tiempos de Kant y sus escritos, La religión dentro de los límites de la razón, afirmando que la Iglesia solo se había anticipado a lo que la razón humana puede conseguir con sus propios esfuerzos, que Jesús se había adelantado a lo que todo hombre puede llegar a ser, es decir, tener conciencia de que es Dios, es muy atrayente. Una hermandad universal, una igualdad de religiones, una ética de la tierra, gnosticismo puro. Contemporáneamente surgen los movimientos sin juzgar las intenciones de las personas, el americanismo en Estados Unidos, el modernismo en Inglaterra y en Europa. San Pío X los conoce, lo describe, lo devela, lo condena al modernismo y vuelve a insistir en Santo Tomás. Y también Benedicto XV, y también Pío XI, y se vuelve a dar un estudio de Santo Tomás, publicaciones, auges, pero repetimos, es tarde. Y las aguas de ese modernismo o de filosofía hegeliana siguieron corriendo subterráneamente. Llega los momentos del Concilio Vaticano II, en el cual la Iglesia reflexiona sobre sí misma y su relación con el mundo para mejor realizar su obra salvífica, pero subterráneamente corren también otras aguas. Entre los protestantes esto es explícito, abierto, en autores como Moltmann y la Teología de la Esperanza, Everly Cox con The Secular City, Robinson con la Teología de la Muerte de Dios. Entre los católicos se presenta de otra manera.
Se presenta bajo esa línea hegeliana, al modo heideggeriano. En el año 1969, apenas terminado el concilio, en un discurso ante la Comisión Teológica Internacional, Karl Rahner le pide al Papa que revea lo que está enseñando en lo Humanae Vitae si quiere ser creíble al mundo. Habíamos hablado de Feuerbach y del viraje antropológico de la teología. Rahner, que se proclama discípulo de Heidegger, usa la misma expresión de viraje antropológico. Anthropologische Wende. La teología hecha antropología. En el 1971, la Asociación Italiana de Teólogos hace un congreso que lo llaman así. El título del congreso era La dimensión antropológica de la teología, totalmente dominada por el pensamiento de Rahner, en el cual Dios se hace hombre no para que el hombre se haga Dios, sino porque el hombre se hace Dios. Porque el hombre se hace Dios, Jesús se puede encarnar. Así estaban las cosas. Estoy hablando del 1971. En la Gregoriana se hace una encuesta para ver cuál es el teólogo más influyente. Sobre 1077 alumnos, el 48% dice que es Rahner, el 20% que es Schillebeeck y también Santo Tomás, 20%. El 17% Hans King y San Agustín. Y después Bonhoeffer, Baltasar, Congar. Esto no es historia, esto es presente. Aquellos estudiantes del 71 hoy tienen 75 años. Posiblemente muchos de ellos de hace 20 años están dirigiendo seminarios, facultades, congregaciones, diócesis. Esto no es historia, esto es nuestro presente. ¿Y qué hay acerca del tomismo? Bueno, el título de esta conferencia era ¿por qué he resistido? No respecto al futuro del tomismo. Lo veremos en la próxima conferencia. Pero podemos anticipar que el tomismo tiene una vitalidad intrínseca, propia, especialmente cautivante de las mentes de los jóvenes. Un fenómeno que estamos viendo en nuestro tiempo, entre los dominicos, por ejemplo. Dominicos jóvenes de Irlanda, dominicos un poquito ya más grandes porque es anterior, de Toulouse, los dominicos de Washington y también del este de Estados Unidos, y actualmente los del Angelicum, muchos de ellos 40, 45 años, están volviendo intensamente a Santo Tomás. Pero tenemos que aprender de la historia, 2 lecciones. Aprender que los estudiosos vayan a Santo Tomás. No digo los que comienzan que pueden usar manuales, los estudiosos. A sus obras y no a repeticiones de escuela. Y segundo, y esto es lo más delicado, hay que conocer el mundo moderno, el pensamiento moderno, especialmente los teólogos. Nosotros los filósofos sabemos cómo son las cosas y los filósofos no tienen problema de declararse ateo o no creyente porque la filosofía, pero son los teólogos los que piensan que pueden hacer uso de cualquier filosofía para pensar las cosas teológicas. Y lo decía muy claramente San Pío X en uno de sus escritos. Si se rechazan los fundamentos de Santo Tomás o se los pervierte, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagradas ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con las que el magisterio de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios. Por eso quisimos advertir a quienes se dedican a enseñar la filosofía y la sagrada teología
que si se apartan de las huellas de Santo Tomás, principalmente en cuestiones de metafísica, no será sin graves daños.